Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Jueces y Ciudadanos. Este desafío, este objetivo que tiene la Televisión Pública de Magallanes a través de la Universidad de Magallanes y el Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de Punta Arenas para acercar a la comunidad los alcances de la justicia, la labor que realizan los magistrados de Chile. En este capítulo estamos con un invitado local. Estamos acá en el Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de Punta Arenas y estamos con su juez presidente, el magistrado Luis Álvarez Valdés. Muchas gracias por estar en este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por esta iniciativa que junto a la Universidad de Magallanes nos convoca en materias tan importantes como es la difusión de los derechos y deberes humanos. Como ha sido tradicional ya en esta segunda temporada, 2015 de este programa, comenzamos con una nota introductoria para después volver a conversar sobre la temática que nos reúne hoy. Veamos la nota. De ser dignos. De convivir con nuestras diferencias. De cuidarnos. De ser felices. Tu derecho es mi obligación. La misión del Poder Judicial es solucionar los asuntos de su competencia de manera clara, oportuna y efectiva, con plena vigencia de todos los derechos de las personas, contribuyendo así a la paz social y fortalecimiento de la democracia. Se propone una justicia promotora del respeto de todos los derechos fundamentales. Bueno, el Comité de Mejora Continua surge como una necesidad de poder optimizar el trabajo de una corte, específicamente de esta Corte de Apelaciones, en el entendido de mejorar siempre y ser más eficiente el trabajo de la Corte. Y en definitiva el usuario salga de aquí con una información que satisfaga por lo menos sus expectativas de información, ¿no? La verdad que para la Corte es muy importante brindar la mejor atención a los usuarios. Siempre ha sido nuestro objetivo, pero ahora con esta puesta en marcha del Comité de Mejora Continua, dentro de los criterios generales de administración, lo que más hemos intentado es que el usuario cuando venga acá sienta empatía, crear protocolos de atención, que ellos se sientan acogidos, porque la gente que viene a un tribunal siempre viene con algún problema, así que nuestra intención siempre ha ido hacia ese camino, que la gente se sienta bien y brindar la mejor atención que sea posible. Bueno, el Comité de Mejora Continua creó un boletín para poder informar a todos los usuarios lo que estamos haciendo en pequeñas noticias. Esto se está enviando en formato digital, por correo electrónico, a todas las instituciones que están ligadas con el Poder Judicial. Bueno, la experiencia de trabajar en el plan de trabajo fue un tema bastante difícil, árido en un principio porque no manejábamos la terminología, pero de a poco fuimos metiéndonos en el tema y hemos ido mejorando y todos aprendiendo y creciendo gracias al apoyo de harta gente que nos ha ayudado en esto. Estamos de vuelta ya tras esta nota introductoria. Magistrado, la imagen, el video nos planteaba una pregunta. ¿Están preparados los integrantes del Poder Judicial para cumplir el mandato legal de amparar, proteger y promover también los derechos y deberes humanos de las personas? Mira, yo creo que actualmente nosotros no tenemos una preparación en el sentido de una convicción para lo que significa principalmente la promoción de los derechos humanos. Cuando la Escuela de Derecho y Deberes Humanos nace en nuestro tribunal, que es una idea original nuestra, para que quede en la historia, nosotros nos propusimos la tendencia, la idea, la convicción que los funcionarios del Poder Judicial no estábamos precisamente cumpliendo con esa parte del mandato constitucional, porque hasta el día de hoy no se entiende que la promoción de los derechos humanos sea una labor propiamente jurisdiccional. ¿Nos puede contar más sobre esta escuela de promoción de derechos humanos? ¿Cómo nació? ¿Cuándo? ¿Cómo se implementa? Esta escuela nace en esta presidencia mía, que el año pasado, conversando con Francisco y con Maritza, yo les planteé que podríamos tener, la idea original era un centro de pensamiento sobre derechos humanos, y posteriormente le fuimos dando un nombre, un contenido distinto, y lo transformaron en una escuela de derechos humanos. Y posteriormente, a consecuencia de toda esta discusión que hay, que no todos son derechos sino que deberes, pusimos también el concepto de deberes y derechos humanos. Y de ahí nos fuimos a hablar con la Seremía de Educación para precisamente ahí poder nosotros integrar a los diferentes colegios y a esta rama del ministerio
para que nosotros podamos hacer las funciones propiamente tal de difusión de deberes y derechos humanos. ¿Y se concreta en qué? ¿En clases, en charlas, en material educativo? Se concreta, primero que nada, se concreta en que toda nuestra labor va a estar orientada precisamente a este concepto de difusión de los deberes y derechos humanos. Segundo, a que nosotros vamos a acercarnos a un colegio en especial para promover estos deberes humanos y poder también ayudar a lo que significan los problemas de convivencia, los problemas de violencia, los problemas de bullying, tener precisamente asesoría en ese sentido. Y a la vez también con charlas, con difusión, con programas, con una labor bastante variada. Bueno, la segunda temporada de Jueces y Ciudadanos, su eslogan y su frase, su temática central, el eje central de toda la temporada es derechos y deberes humanos de las personas. Se habla mucho de los derechos humanos, de los deberes, pero ¿cómo podríamos darle una definición de qué significan los derechos humanos de las personas en la actualidad? En la actualidad, desde mi punto de vista, nosotros ya traspasamos y estamos absolutamente claros en un primer segmento lo que son los derechos humanos, que son los derechos humanos de la ciudadanía. La integridad física, la integridad psíquica, la libertad de opinión, la libertad de reunión, la libertad de sindicalización, aunque hay algún debate respecto de la forma de ejercerla, cómo se ha ejercido y las facultades que hay. Entonces, en esa gama de derechos y garantías humanas estamos absolutamente bien. Y viene un segundo grado, que desde mi punto de vista son los derechos y deberes humanos de las personas como consumidores, porque hoy realmente eso ha tenido una importancia vital. Todos nosotros, además de ciudadanos, somos consumidores. Exacto. Entonces, cuando hay una manifestación, Carabineros de Chile tiene muy claro, incluso hay veedores de derechos humanos, de cómo se ejerce, por ejemplo, una fuerza a fin de mantener a los manifestantes de una manera lo más pacífica posible y que no haya violencia. Eso lo tenemos claro. Sí. Pero donde está el aspecto difuso, está desde mi punto de vista en la persona humana como consumidor y en la persona humana como ciudadano frente a los servicios del Estado. Es decir, cuando vamos, por ejemplo, a un servicio público de salud, a un colegio público, cuando vamos a una repartición pública, como a un tribunal. Allí la cosa es media difusa. Entonces no se considera que hay derechos y deberes humanos. Ahí hay un deber humano. Por lo tanto, claro, aunque salga un poco fuerte decirlo, si una persona llega a una posta o a un hospital público y no es atendida o es malamente atendida, ahí pareciera ser que hay una vulneración de garantías fundamentales. Claro. ¿Qué herramientas tiene el Poder Judicial, qué herramientas tienen los jueces para proteger, para garantizar estos derechos? Bueno, nosotros tenemos bastantes facultades a través de los diferentes recursos jurisdiccionales, pero a la vez también, a consecuencia de las reformas, tenemos una estructura, tanto de personal como de medios materiales, que desde mi punto de vista, y ahí es donde estuvo la iniciativa, mi inquietud, nosotros podemos hacer más por los demás, podemos hacer más por la comunidad. Es decir, difundir estos derechos humanos. Entonces, no solamente el conocimiento de las cortes y los tribunales sobre recursos de amparo, sobre las libertades personales, los juicios de variada índole, que esa es nuestra función propiamente jurisdiccional, sino que además de eso, una labor de promoción de los derechos humanos, que las personas sepan cuáles son sus garantías. Bueno, el gran déficit de exigir esta garantía es que la mayoría de las personas la desconoce. Y por ende no tiene cómo saber que puede exigirla, qué autoridad es competente para ello, por ejemplo. La desconoce y yo creo que hay un segundo efecto. Escuchaba ayer o antes de ayer en la televisión que se hablaba, por ejemplo, con respecto de un procedimiento de una persona que tuvo un problema, una persona que había estado desaparecida, etcétera, y se decía el problema de la justicia. Entonces hoy nosotros tenemos el problema que todo lo que significa lo que es la seguridad pública, lo que son las investigaciones del Ministerio Público, lo que es la calidad de la defensa, una serie de variantes, en definitiva, quienes repercuten es en los tribunales de justicia. Entonces, para mí esta labor tiene un segundo efecto, y es de clarificar cuál es el campo de nuestra competencia. Claro. ¿A su juicio cuál es? A nuestro juicio, a mi juicio, es claramente algo muy simple, darle a cada cual lo que le corresponde en un conflicto actualmente vigente. Y sumado eso, enseñarle y darle a conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. A su juicio, ¿cómo cataloga la evolución que tiene la ciudadanía en cuanto a la exigencia de sus derechos? Sabemos que hay organizaciones no gubernamentales, ¿cierto?, basadas en la protección y promoción de derechos, pero usted como juez, ¿cómo analiza la evolución de la ciudadanía frente a los derechos que el Estado tiene que asegurarle? Bueno, yo tengo una opinión bastante distinta a lo que se suele señalar, porque en términos generales, desde los procesos de independencia en Latinoamérica, han sido diferentes segmentos sociales que se han ido manifestando. Han habido manifestaciones en el siglo XX, en
en Estados Unidos, por ejemplo, lo que fue la guerra de Vietnam, las manifestaciones en Europa respecto a las reformas universitarias, las manifestaciones chilenas en la década de los 60. Es decir, siempre han venido acompañadas las reformas a través de este empoderamiento que se dice ahora de la ciudadanía. Yo creo que está mal encausada desde mi punto de vista, porque se difunde mucho esto, pero, y aquí voy a hacer una que lo digo absolutamente de manera responsable, es que creo que hay una falta de coherencia en estos movimientos. ¿Ya? Porque por una parte se pide, por ejemplo, educación de calidad, ecología, que no levantemos hidroeléctricas, que no levantemos antenas, pedimos por los derechos, pero somos parte de una sociedad altamente compleja, una sociedad altamente violenta. Son violentos los automovilistas, son violentos los ciclistas, son violentos los peatones, y además también consumimos altamente la energía. Entonces falta una ética, y yo creo que también eso es parte del deber. O sea, para mí el deber humano es una ética respecto a los derechos humanos. Quería apuntar a preguntarle, porque la discusión generalmente está sobre los derechos, pero el Poder Judicial hace muy poco lanzó una campaña de derechos, pero también deberes. O sea, los usuarios los chilenos como usuarios del sistema público y también como ciudadanos tienen que tender a tener una carga asociada a su comportamiento también. En este caso, el deber. ¿Cuál es el deber de los ciudadanos ante la justicia? Es llegar a la hora, respetar a los funcionarios públicos, ¿cierto? Y participar dentro del proceso cuando la garantía así lo exigen. Me gustaría que habláramos más sobre el tema de los deberes del ciudadano frente a sus derechos. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto que el deber está siempre frente al Estado. Claro. Nosotros tenemos los deberes frente al Estado, y el Estado tiene la forma, a través de la fuerza, de diferentes maneras de obligarnos a cumplir nuestros deberes. Pero cuando estamos frente al otro, ese deber se torna difuso, porque efectivamente que el otro cumpla, o sea, que yo respete al otro, que ese es el gran deber humano, el otro, para que realmente logre ese cumplimiento, tiene que hacer un despliegue precisamente jurisdiccional muchas veces. Claro. Entonces ahí es donde yo creo que debemos enseñar la ética de los derechos humanos, y la ética de los derechos humanos parte por reconocer en el otro los mismos elementos de integridad personal, física y de respeto. Y yo lo pongo en un ejemplo que, bueno, no sé dónde va a salir esto, a lo mejor me gano algunos enemigos, en el movimiento que hay todos los días martes, una vez al mes en Santiago, ¿sí?, de los ciclistas furiosos. Entonces, claro, frente a los automovilistas furiosos aparecen los ciclistas furiosos. La ética del deber humano pareciera ser que yo no tengo por qué ser furioso para respetar al otro. Lo que tengo que hacer es pedir mi respeto como persona. Entonces uno va, por ejemplo, en alguna ciudad, aquí mismo en Punta Arenas, y los ciclistas van arriba de las veredas, etc. O sea, no hay un respeto, no hay un deber. Yo creo que la sociedad hoy en día no siente el concepto del deber, del respeto a los derechos humanos del otro, no con respecto al Estado. Porque eso lo tenemos muy claro, que la policía, que investigaciones, que carabineros, que los tribunales de justicia tienen que respetar los derechos humanos. Eso ya está oreado y sacramentado. Lo que tenemos que entender es que entre nosotros también se pueden producir situaciones de vulneración de garantías individuales e incluso de violación a los derechos humanos. En el aspecto práctico, magistrado, una persona que siente vulnerados sus derechos, ¿a quién acude? ¿Acude a un tribunal de letras? ¿Acude a un tribunal civil? ¿A juzgado de garantía? ¿A quién? En una explicación práctica, ¿a quién debería asistir? Bueno, en términos generales, los tribunales civiles y los tribunales penales es frente a conflictos civiles o penales. Claro. O sea, cuando hay un problema con el arriendo de la casa, la venta de una casa, o cuando yo he sido víctima de un delito, ahí están esos tribunales. Y posteriormente yo creo, y después de eso, en el caso que yo me sienta vulnerado, están las cortes de apelación a través de los recursos de protección y amparo. Pero hoy en día existe otra vía, que es precisamente los derechos del consumidor. Y esa vía es a través de otros servicios que son, por ejemplo, el Servicio Nacional del Consumidor. El Servicio Nacional del Consumidor, y por ahí yo creo que también es otro aspecto. El ciudadano está lleno de información, ¿cierto? ¿En qué sentido? El CERNAC, los tribunales especiales, las superintendencias, ¿cómo se inserta el Poder Judicial con estos entes administrativos que también cumplen una función parecida? O corrígeme usted si es que no, pero si yo soy un consumidor, ¿voy al CERNAC o voy a una corte de apelaciones por un recurso de protección? No, por un recurso de protección a la corte de apelaciones. ¿Ya? Ahora, desde mi punto de vista, este concepto del Estado, que da mucho para hablar,
tiene precisamente este problema. Es decir, la persona frente al Estado se ve muy pequeña. Entonces, la persona con un problema, cualquiera sea el problema, lo que quiere es una solución. Y la persona va y golpea una ventanilla y el Estado le dice, no señor, esta ventanilla no es la de más allá. Y así puede golpear 3, 4 ventanillas y eso es muy difícil de entender. Entonces ahí creo yo la difusión en cuanto a la información. Y a la vez también siempre he creído, y eso está incluso en la ley, que no siempre se aplica, que si yo voy a un organismo público, ese organismo público no solamente me debe decir, mire, yo no soy competente en esto, sino que me debe instruir en quién es competente. Eso está en nuestra ley administrativa, pero no se cumple. Entonces, por ejemplo, la gente va y presenta una solicitud y dice, no, aquí no corresponde. Bueno, todo funcionario público debiera tener el deber de informarle a esa persona, cualquiera sea el funcionario, dónde recurrir y dónde es competente ese organismo para solucionar su problema. Estamos conversando con el juez presidente del Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Punta Arenas, Luis Álvarez, sobre esta dinámica y estos conceptos nuevos que van apareciendo con el desarrollo de las sociedades, en este caso, derechos y deberes humanos. Usted nos hablaba de esta escuela de derechos y deberes. ¿Cuál ha sido la reacción que han tenido las autoridades académicas de Punta Arenas y cuáles son las siguientes etapas que usted ve posible para esta escuela? Porque obviamente es un proyecto que se inicia, pero que tiene un largo aliento. Ha sido muy positiva, sobre todo de la Seremía de Educación. Hemos ido avanzando en el proceso que vamos a realizar en una escuela, en un colegio. Y con respecto a los demás también nosotros hemos podido tener una muy positiva aceptación. Lo que viene en el proyecto, desde mi punto de vista, es mantener esta escuela con la idea de iniciar ya programas de instrucción, es decir, convocar a diferentes segmentos, tanto públicos como privados, para dar a conocer y difundir cuál es la idea de nuestra escuela. Y en el fondo, como yo te decía, la idea fundamental de esto es que los funcionarios públicos tenemos que tener, todo funcionario público debe tener la calidad y la posibilidad de orientar a una persona en cada una de los problemas que enfrenta. Porque aquí no quiero aparecer como anarquista, pero el Estado dentro de su complejidad tiene tal variedad de organismos y organizaciones que las personas prácticamente con sus problemas desaparecen. Entonces, por ejemplo, quedamos mal. ¿Por qué? Porque para solucionar un problema la gente prefiere llamar a un canal de televisión y denunciarlo y que ese canal de televisión vaya a su casa, aparezca en los medios de comunicación y obtenga una respuesta. Eso es impresentable si frente a ese mismo problema va a un organismo público, a una municipalidad, a una seremía, a cualquier organismo público y se demoran 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses o a veces años en resolverlo. Entonces, no puede ser que los canales de televisión, que los medios de comunicación social estén subsidiando la gran labor del Estado, que es, y lo dice la Constitución, promover el bien común y promover la persona humana, el bienestar de la persona humana. Ese es nuestro deber, no es deber de entes privados. Y ahí, desde mi punto de vista, estamos fallando bastante. Quería definir, a su juicio, ¿cómo deberíamos entender el promover? Por ejemplo, este es un programa en donde promovemos ese tipo de información. ¿Cómo también debería el Poder Judicial llegar a la ciudadanía para promover estos derechos y deberes? ¿Utilizando todos los medios posibles? Utilizando todos los medios posibles y entendiendo que toda nuestra labor dice relación con la dignidad de la persona. Entonces, si yo el día de mañana, y me ha tocado, se acerca alguien que viene al tribunal y me pregunta ¿dónde queda el juzgado de garantía? Yo le digo, mire señora, no sé, pregúntele. No puedo hacer eso. Le tengo que indicar. Es decir, todos tenemos la obligación de solucionar los problemas de las personas. Ese es mi punto de vista. Y segundo, efectuar una labor obviamente de educación y de integración de los diferentes organismos que están en esto de el Estado como un solucionador de los problemas, los conflictos y en definitiva del bienestar de la persona. Si para algo pagamos tantos impuestos. Sí. El Poder Judicial cada día participa más profusamente en actividades internacionales. Es parte y miembro activo de la Cumbre Iberoamericana Judicial, por ejemplo, que se realizó el año pasado, su sesión en Chile. Esta apertura hacia el extranjero, me imagino que podría tener efectos positivos dentro de cómo aplicamos las cartas internacionales, cómo hacemos nuestras también las recomendaciones o buenas experiencias del extranjero para este tema que nos convoca, ¿cierto? Así es.
Bueno, la internalización hoy en día del derecho es muy fuerte. Tanto es así que nosotros aplicamos en nuestro propio estrado directamente tratados internacionales y no solamente la Constitución, algo que hace 15, 20 años atrás era impensable, absolutamente impensable. Y creo a la vez también que eso nos ayuda a nosotros un poco no un poco, sino que nos ayuda a integrarnos al mundo, a integrarnos a esta nueva forma de colegislar, más allá de las críticas que podemos tener hoy de colegislar que lo hacen los organismos internacionales. Es decir, por ejemplo, hay reuniones iberoamericanas de Corte Suprema y sacan cartas sobre derecho y garantía, y nosotros tenemos que aplicar esas cartas. Eso también es importante de ir haciendo una integración de los procesos y de los conceptos sobre los derechos y, para mí, deberes humanos. Claro, se nombra la regla de Brasilia, por ejemplo, claro. La Carta de Derecho de las Personas ante la Justicia. Exacto. Son cartas, ¿cierto?, firmadas por los presidentes de Corte Suprema de Iberoamérica, que quizás puede sonar abstracto, pero los jueces la aplican o deberían aplicarla día a día en problemas muy comunes de la ciudadanía. Así es. Queremos dar las gracias al juez presidente del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, don Luis Álvarez Valdés, por participar en este programa Jueces y Ciudadanos, un programa de televisión de UMAC TV con el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que busca promover los derechos y deberes de las personas y que entiendan un poco más cuál es la labor de los jueces en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por mi parte me despido y nos reencontramos en un próximo capítulo. Jueces y Ciudadanos vía UMAC TV.